Buenas noches. Qué gran oportunidad poder compartir con una profesional de esa larga data y sobre todo de esa sabiduría que nos ha propiciado la vida y a través del ámbito académico para hablar de este tema de suma importancia en función de ese impacto que trae hoy día al estudiantado poder llegar a obtener una motivación para montarse en esa ola de lograr unos estudios en posgrado de cara al nivel profesional que hoy se exige por competencia y demás. Así es que le doy la cordial bienvenida a Rosy Mateo. Es una profesional versada en muchos temas con un don de dar único. Y de verdad que te admiro, Rosy, y aprovecho Muchas gracias. darte Gracias. ese afecto que siempre y ese carisma que nos ha dado y que nos ha ofrecido en todos los espacios donde hemos compartido. Así igual, les saludo a Julia Flores, a todos los que se vayan a integrar por esta vía en este medio de Zoom y aquellos que van a ver o escuchar de manera diferida en la plataforma de YouTube a través del canal Aprende con Yurka. Eso es un medio en el cual he innovado sobre la base de ofrecer informaciones y compartir con aquellos que están dispuestos a socializar de ese conocimiento que han adquirido. Así es que abrimos este conversatorio, Rosy, de verdad que me Bien, satisface enormemente que hablemos de esta temática. bien. Bueno, darle las gracias por el espacio que nos ha concedido muy amablemente la licenciada Niurka y justamente dando apertura a profesionales en lo que es el ámbito de los negocios específicamente, que es mi caso. Quiero compartir algunas experiencias que hemos recogido, digamos, a lo largo de mi carrera profesional. El debate del día de hoy se centra justamente en lo que es la decisión de un estudio de posgrado. Cuando hablamos de posgrado, hablamos de una especialización. Ustedes saben que hoy en día la especialización y lo que es el fortalecimiento de nuestras competencias y capacidades es algo justamente medible en lo que es el ámbito laboral, pero también en lo que es el desarrollo de proyectos de emprendimiento. Y se nos ocurre definitivamente esta idea de hablar de lo que son los estudios de posgrado, a razón de que sugiere una decisión muy, digamos, de peso, una decisión donde el profesional trabaja costo, inversión. Y por lo tanto, cuando hablamos de una inversión como tal, pues hablamos de, disculpen los sonidos, hablamos justamente de cómo esa inversión retorna a en nuestro quehacer, en nuestra, cómo retorna tanto a nivel cuantitativo como a nivel cualitativo. Entonces, ¿por qué hablamos de lo que son los estudios de posgrado? Los estudios de posgrado son una perspectiva desde el ámbito profesional, donde el profesional, valga digamos, la redundancia, él estudia, identifica algunas oportunidades a partir justamente de lo que es su desarrollo en su ejercicio. La decisión de tomar un estudio de posgrado, entiéndase como una especialidad, entiéndase, veo una manita levantada. Aquí en un conversatorio un poco flexible, si me extiendo un poco, pues ahí ustedes definitivamente me hacen la seña para contestar alguna pregunta. Niurka, Tranquila, veo una mano Rosy. levantada. Sí, tranquila. Lo que pasa es que pensando así, Rosy, Sí, cuando un participante, un estudiante, se motiva a realizar una carrera, a lograr ese nivel de grado,
de una vez hoy día tiene que ir pensando en buscar una alternativa para realizar ese nivel de posgrado. Porque hoy día el nivel de competencia te llena a decir más bien, el grado te deja con un conocimiento básico elemental, claro, con la demanda hoy en tema de negocios internacionales, de mercadeo, de contabilidad financiera, de la parte que es la telemática, la informática, todas estas carreras que son mayormente las que se demandan hoy, que también demandan igual en un ámbito de buscar un seguimiento a esa formación. Y ahí es que tú refieres esa parte de la especialidad de ese posgrado. Entonces ahí nos montamos para que los estudiantes de una vez puedan obtener el grado y se den esa modalidad o ese sentido de urgencia para generar ese grado con un ranking, dígase con un índice que le permita aplicar a una beca que hoy día en nuestra República Dominicana, a través de la MESI, del Ministerio de Estudios Superior y Tecnología, pues ofrece a muchos estudiantes esa oportunidad siempre y cuando cumplan con los requisitos para hacer ese nivel de posgrado a nivel nacional e internacional. Entonces, ahí va la pregunta, Rosy. Bien. ¿Será que hoy día el nivel de grado es un tema básico para que el estudiantado se motive a dar continuidad a esos estudios superiores? Bien, para contestar tu pregunta, Niurka, me voy a remontar a justamente con lo que inicié. Cuando un profesional egresado de una carrera de grado comienza a pensar en lo que es una especialización y especializarse a través de los estudios de posgrado, justamente necesita una madurez. Le voy a explicar por qué. Los estudios de posgrado surgen a través de la necesidad justamente del ejercicio. Inmediatamente yo hago un ejercicio profesional. Voy entendiendo que quizás lo que es el grado, el nivel de grado, no me permite alcanzar ese nivel de especialización. Pero eso viene a través de lo que es una madurez profesional. Entonces, la tendencia justamente se refiere a que inmediatamente yo me involucro en lo que es el ejercicio, en lo que es, vamos a decir, esa expertise que debo tener. Entonces me doy cuenta como profesional que hay algunas competencias que me faltan para fortalecer y que justamente el mercado lo que indica es especializarme en un área específica. Por eso hablo de la madurez del estudiante. Cuando un egresado de grado termina la carrera, obviamente nuestras ofertas curriculares, y digamos todas las ofertas, están orientadas en este momento a formar un producto, un egresado por competencias. Pero hasta que ese egresado no se choca con lo que es esa práctica profesional, quizás no se da cuenta, quizás su estadio de madurez no le permite identificar qué grado de especialización necesita. Por lo tanto, cuando hablamos de ese impacto que tienen los estudios de posgrado, el impacto va justamente de la mano con esa madurez profesional. Cuando hablaba hace unos minutos de que los estudios de posgrado también necesitan una evaluación crítica de lo que es costo, inversión, retroalimentación.
Estamos hablando que si yo no tengo la facilidad de una beca por el MESID e incluso que la institución donde yo me encuentre me vaya a auspiciar ese tipo de estudios, entonces yo necesito identificar cuánto voy a invertir, cuál es el costo, ¿verdad?, de esos estudios y cómo eso va a retribuir en lo que es mi experiencia laboral. Y qué tan pertinente, qué tan coherente es ese conocimiento especializado en su aplicación. ¿Mm? Por lo tanto, cuando hablamos de estudios de especialidad, de maestrías e incluso del más alto nivel, que es el doctorado, estamos hablando de una decisión. Y de una decisión donde el individuo egresado de grado debe tener de manera, digamos, implícita, debe tener una madurez laboral. Esa madurez que me sugiere esa capacidad crítica de hacia dónde yo voy a invertir recursos, tiempo, porque definitivamente que realizar estudios de posgrados, en eso incluyo especialidades, maestrías, doctorados, implican una responsabilidad. Tanto así que uno de los mecanismos que se tiene hoy en día es que se realiza una entrevista aptitudinal y actitudinal. Fíjense que esos dos elementos van de la mano. La parte aptitudinal, que tiene que ver con las habilidades y las capacidades que tú, a nivel de grado y a nivel de experiencia laboral, tengas. ¿Por qué? Porque eso te permite tener una perspectiva eh, coherente, coherente con esa maestría. Tanto así que cuando nosotros asesoramos en ese aspecto, pues definitivamente ese individuo, ese profesional, a veces tiene una panorámica de lo que quiere o lo que quizás necesita. Pero ojo con esto, muchas veces se elige una maestría o incluso un doctorado, estamos hablando de una inversión importante, donde a ese estudiante, ese egresado, a ese profesional se le orienta hacia cuál es realmente tu interés y cuál es incluso tu campo de aplicación con esa maestría, a los fines de que ese profesional haga una elección inteligente, justamente para coherenciar lo que es la inversión que ese profesional va a hacer. El profesional y la empresa inclusive que va a invertir en ese profesional. Estamos hablando de un compromiso de inversión, de tiempo, inversión en recursos económicos y también inversión en, vamos a decir, en tiempo. ¿Cuál es el tiempo que le vas a dedicar a esa área de conocimiento? ¿Cuál es la oportunidad de fortalecer realmente esa área de conocimiento? Hay otro elemento, Niurka. No sé si ahí veo la manita levantada, quizás hay otra pregunta. Sí, precisamente en eso que reflejas de ese trípode, como yo le llamo, entre la inversión, sea de manera individual de la empresa o del Estado, en función de esa participación a través de una beca o la oportunidad que le da el Estado o la misma entidad donde esté elaborando, público-privada, y así pudiera también entenderse que hay un sacrificio de usted prepararse, de superarse, de enfocarse a realizar con responsabilidad ese estudio superior que se necesita, sobre todo esa coherencia que tú referías anteriormente, porque el doctorado tiene un nivel mayor. Sí, Ya ahí, cuando se supone que ya usted es doctor en una rama, un mínimo usted no puede ser parte de acometer ni siquiera una falta ortográfica, porque ya usted alcanzó la máxima
potencialidad que tiene un estudio superior. Y de igual Exacto. manera debe ser en esa parte de sus expresiones, el léxico, el comportamiento, porque va todo en conjunto, una combinación dada de una educación que usted es el referente, no es solo para generar un recurso adicional por la categorización de doctorado, sino más bien que tú dices, bueno, pero cuando tú dices en que un currículo, o como hacen unos y otros, que yo soy doctor en X Área de conocimiento. área de conocimiento, yo soy esto y esto. Bueno, generalmente yo me presento en mi sección y en mis cosas. Yo soy Niurka Beato, vamos a compartir X, Y, pero esos temas de currículum nada más para los fines cuando sea necesario, porque en la parte de grado o de posgrado, dígase maestría o especialidad, entiendo que la importancia hay que dárselo a los participantes. Para usted estar parado, sentado en un espacio docente, ya usted lo han depurado y lo han calificado. Entonces, no son los Así es. estudiantes que tienen que estar preparados, sino que se van diciendo y se van dando algunas experiencias en el camino. Pero sí, el ego de yo soy doctor, yo soy esto, creo que debemos, desde el marco de la humildad, bajarlo un poquito y no sé si aprovechar esa oportunidad que estamos hablando de esto, Rosy, Sí, sí, porque sí, 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 definitivamente. en un momento los participantes lo refieren. Pero qué Sí, sencillo usted que ni presenta ni eso, digo, no, todos van aprendiendo en el camino. Pero es así es. válido. Esa combinación y esa decisión, como tú refieres, Ujú, ujú. de inscribirte a realizar una especialidad, un posgrado, a saber que tú tienes que dejar realizar cosas en tu vida para dar la respuesta que se exige por las asignaciones y demás, es un asunto que hay que enfocarse de verdad. Sí, justamente por eso hablaba de lo que es la parte actitudinal. Uh -huh. No solamente es la parte de qué tanta habilidad yo tengo en la resolución de problemas, sino también qué pasa conmigo como individuo. Uno de los puntos neurálgicos que nosotros en nuestro ejercicio hemos podido quizás identificar es la razón social. Eh, lo que es estar en lo que son estudios de posgrado, en la parte, por ejemplo, doctoral, y me refiero mucho a la parte doctoral, porque justamente, como bien decías, el estadio más alto de lo que es una academia. En ese sentido, este postulante, que es como normalmente en la academia llamamos al aspirante a someterse, ¿verdad?, a lo que es ese proceso doctoral, debe reunir condiciones. E incluso, cuando hablaba de la entrevista, son elementos que nosotros en las instituciones académicas evaluamos. No solamente es porque tú vas a querer obtener un título, sino más bien cuál es el aporte a la sociedad que ese doctorante a través de esa tesis doctoral va a desarrollar. ¿Cómo puede nuestro país? Porque hay que saber algo importante. Cada uno de nosotros en su ejercicio, el impacto, volvemos al tema, volvemos a nuestro tema central. ¿Cuál es el impacto que tienen los estudios de posgrado en el ejercicio profesional? En el ejercicio profesional, pero me voy un poquito más, en el aporte hacia la sociedad. ¿Cuál es el impacto que tiene ese desarrollo de ese proyecto? ¿Cuáles son vamos a decir, cuáles son las fuentes que se van a crear a partir de ese estudio de investigación? Entonces, cuando hablamos de ese estadio final, hablamos de que esos estudios tienen un rigor científico. Y justamente no es tanto el que yo voy a ser doctor, sino cuál es el aporte a la sociedad
dominicana que yo como profesional voy a ejercer. No importa desde qué perspectiva, si es incluso de lo que es el ámbito empresarial e incluso lo que son los proyectos, ¿verdad? De emprendimiento que se realizan. ¿Cuál es la mano de obra que voy a generar, por ejemplo, a través de un proyecto de investigación? ¿Cuál es el renglón que voy a desarrollar? A través de ese investigador, hablando ya de lo que son los estudios doctorales, pero también podemos hablar de los maestrantes. Los maestrantes en lo que es su trabajo final, ¿verdad? Para que presentan a la sociedad, deben realizar propuestas interesantes, donde a su vez generen, generen fuente de ingreso, exploten, digamos, elementos que no se han tocado y que esa es justamente la oportunidad, ¿verdad? Para poder potenciar lo que sería esa parte aptitudinal, pero la parte actitudinal también. Entonces, como bien tú dices, Niurka, un profesional egresado de estudios de posgrado tiene unos niveles de exigencias en lo que es su habilidad de comunicación, su habilidad incluso de motivación hacia las masas. Entonces, un estudio de posgrado no es tan simple como que voy a tener esta especialidad o esta maestría porque voy a conseguir un puesto mayor. No, es una decisión madura, oportuna y coherente que va enlazada a lo que es definitivamente un aporte a la sociedad. Obviamente, a través de las herramientas que tenemos, que son los espacios laborales y los proyectos que se realizan. Así es, Rosy, nosotros tenemos que ser agradecidos de Dios y hay que mencionar que nuestras universidades en la República Dominicana han escalado a esa categorización y ofrecen hoy día esa especialidad en posgrado, maestría y el mismo doctorado en diferentes materias que son de interés para aquellos que buscan especialidad en el país o llegar ahí de igual manera, poder también hacerlo mixto, dígase semipresencial o virtual totalmente. Y entonces eso le ayuda a que usted haga un aporte. No es solo el recibimiento individual del conocimiento, sino más bien que si usted estudió, usted pueda, si no le interesa aportar a la sociedad a través de la docencia, pero haga un aporte con el conocimiento recibido en cualquier ámbito donde usted pueda desarrollarlo, porque el conocimiento que no se comparte es como letra muerta. Si a usted no le interesa una de esas modalidades, por lo menos escriba, aporte a la sociedad, pero ya usted tiene un registro de información que le permite compartir, socializar, articular, sea por estos medios de comunicación digital o por cualquier escrito que le permiten los medios que ofrecen esa alternativa como articulista. Y usted sabe muy bien que cuando se sabe que otro lo va a leer, pero por lo menos usted se siente bien que hace un aporte a aquellos que buscan una temática del cual usted ha tratado. Usted va a escribir, por ejemplo, como está el tema de la inteligencia artificial, la inteligencia per se de la tecnología, la mecatrónica, la parte de lo que es el boom del momento, porque los temas van de mano en mano y es según se vayan desarrollando. Pero es importante que usted no se quede con esa información para usted, sino que la transfiera, que la transmita a los demás. Y eso es lo que yo digo. No es solo para que lo categoricen o que igual pueda desarrollar una investigación o aportar en un libro, sea virtual o de manera digital, o escrito en su forma
que hoy a través en el caso de República Dominicana, tiene su normativa con la ley 6500 de derecho de autor y las facilidades que hay a través de esa entidad gubernamental. Entonces es fundamental que nosotros nos enfoquemos y que motivemos a aquellos que escriban aunque sea un párrafo, una prosa, un verso, un artículo. Y cada vez, cuando usted se propone hacer un artículo, ese mismo artículo le desarrolla otro tema que le da una apertura para motivarse en otro aspecto y para seguir Sí. investigando, y eso es parte del mismo desarrollo que usted ha logrado a través de ese estudio de posgrado. Quiero también, Niurka, complementar esa parte que bien resaltas sobre la importancia. Quería también hablar de qué tan selectivo tenemos que ser a la hora de decidir, elegir, pues la decisión justamente de hacer estudios de posgrado. Nosotros como, digamos, consumidores de lo que es el producto, este producto académico, tanto maestrías, doctorados, especialidad, tenemos también que ser acuciosos a la hora de identificar la institución académica en la cual estamos incursionando. Porque los estudios de posgrado tienen cierto rigor y tienen unas normativas que ustedes saben muy bien que estamos regulados por la MESIP, que es el Ministerio Superior de Educación Superior. Entonces, es importante que estemos alerta, que actualmente hay muchas ofertas de estudios de posgrado que su aval está un poco cuestionado. Entonces, como hablamos ahorita de que los estudios, este tipo de estudios son especializados y ameritan una inversión importante porque justamente la calidad que se ofrece se supone que es de alto nivel. Nosotros tenemos que verificar, digamos, hacer como una comparación, un análisis comparativo con relación a las instituciones académicas que nos ofrecen estas facilidades. Quiero hacer un cotejo, vamos a hacer un list con relación a algunas universidades extranjeras incluso, que se están mercadeando a través de las redes, que nos ofrecen doctorados hasta de 2 años, cosa que actualmente en cualquiera de los países, ¿verdad? Serios, con normativas bien llevadas, pues definitivamente no entran dentro de lo que es ese rigor científico y ese reconocimiento. Entonces, a la hora de elegir un programa de estudio de posgrado, ya sea una especialidad, una maestría, un doctorado, es importante para este interesado identificar cuál es el origen, cuál es la historia de la institución académica, cuál es inclusive la metodología que va a aplicar este tipo de estudios, cuáles son los docentes que van a dar las asignaturas. Eso es muy importante. ¿Cuál es el expertise de esos docentes? ¿Cuáles son sus publicaciones? Buscar las publicaciones. Ahora mismo, definitivamente, hay un bombardeo por Instagram, por las redes. O sea, estamos viendo que incluso es un requerimiento, quizás y me voy a referir específicamente en lo que es el ámbito educativo. Ahora mismo las universidades tienen una necesidad de doctorar, de hacer doctores. Pero ¿cómo hacemos doctores? ¿Cuál es realmente ese rigor científico y ese metodológico, ¿verdad? ¿Cuáles son las exigencias de ese doctorado? ¿Cuáles son los espacios que yo voy a publicar? ¿Y cuál es la calidad académica o cuál es el rigor académico que tienen esos espacios de publicación?
Muchas veces nosotros nos arrojamos a lo que es un costo quizás competitivo, pero vamos a ver cuál es el nivel de competitividad. ¿Me va a sacrificar la calidad? Eso es una pregunta muy importante que tenemos que hacer. Cuando hablamos de un estudio de posgrado, vamos a ver qué vamos a sacrificar, si el costo o la calidad o el reconocimiento dentro de lo que es el campo académico. Entonces, esos son elementos que tenemos que tomar en cuenta a la hora de justamente elegir un estudio, ya que vamos a hacer un sacrificio que nos va a costar dinero, tiempo, esfuerzo e incluso una orientación específica. ¿Hacia qué yo me estoy orientando? ¿Cuál es la institución académica que me da ese fortalecimiento, que me da incluso esas herramientas tecnológicas incluso, en la parte tecnológica? A partir de lo que es el fenómeno de la pandemia, nosotros nos vimos muy sujetos a la virtualidad, de una manera, digamos, rápida, pero vamos a ver la calidad. ¿Qué pasa con la calidad? ¿Cómo estamos comparando esos estudios? ¿Cuál es realmente el contenido? ¿Cuáles son esos docentes? ¿Cuál es la experiencia de esos docentes? Me recuerdo mucho de mi padre cuando habla de que un piloto no se mide solamente porque es un piloto, sino cuántas horas de vuelo tiene ese piloto. Las horas de vuelo son las que determinan justamente esa especialización. Entonces, esos son criterios que son fundamentales a la hora de elegir cuál es la metodología, cómo es que va a la parte procesual de ese estudio de posgrado. Quizás es un poquito profundo lo que estoy hablando, sin embargo, son elementos. Y otro detalle que no quiero que se me pase, ¿cuál es la calidad de ese quórum? ¿Qué tanto yo como profesional voy a adquirir qué calidad de profesionales? ¿Cuál es la experiencia que me voy a llevar? Porque ojo con esto, hay un valor agregado dentro de lo que son los estudios de posgrado. Cuando hablo de posgrado, hablo de especialidad, maestría, doctorado. Hay un valor agregado implícito que se refiere justamente a cuál es, qué calidad, qué experiencia, qué quórum de profesionales voy a tener como compañeros. ¿Qué es lo que me va a sumar dentro de ese equipo de trabajo? Porque al final nuestros compañeros son equipos de trabajo. Y entonces por eso los perfiles son muy importantes. Cuando nosotros en nuestra institución académica evaluamos esos perfiles, vamos orientados justamente a cuál es realmente la experiencia de ese postulante en cualquiera de nuestras especialidades, hacia dónde se orienta. Entonces, esas son cosas que no se ven, sin embargo, son un valor agregado a la hora de yo elegir definitivamente un estudio de posgrado, que me fortalece definitivamente como profesional, esas experiencias compartidas. Y sobre todo, de verdad, Rosy, que nosotros tenemos, y le damos la bienvenida a Milagros, que se une, a María Luisa, qué bueno que están aquí con nosotras, así que igual cuando deseen pueden intervenir, levantan su manito y con mucho gusto le damos la palabra. Ciertamente, cuando nosotros vemos que tenemos, como tú dentro de esto hemos ido hablando, y cuando refieres que uno tiene que ver sobre cuál es el profesional que tú tienes ahí enfrente o de lado, que a lo mejor puede estar tan preparado como el que va o más con el que va a impartir la docencia. Y eso es importante porque cuando tú llegas a una primera clase y te dicen, va a ser la docente, la facilitadora es Rosy Mateo, lo primero que de una vez la ponen en el San Google y buscan el expertise de uno.
para ver qué ha Definitivamente que hecho, qué sí. aporte ha dado, cuáles son las referencias y cuál es el historial, esa trayectoria, para decir, ah, pero Definitivamente que sí. es esta la que me va a dar clase, pero mira, eso no tiene ningún aporte, eso no ha hecho nada en la sociedad ni nada. Entonces, sí es Exacto. importante nosotros entender esas puntualizaciones que tú has referido, de verdad que son esenciales para entender que un estudio de posgrado, además de la madurez, de tener esa Ujú, trayectoria, ujú, ujú. relevante. Y muchos estudiantes que están en grado o que están en términos de su carrera lo expresan y le dicen, mira, yo prefiero, antes de hacer una maestría, tener cierta experiencia para ver cuál es el área a la que me voy a especializar. Exactamente, Entonces, exactamente. ahí ellos pudieran focalizarse en algo que le quieren, no un asunto de una presión del momento para dar Ujú, continuidad a los ujú, estudios porque se ujú. enfrían o porque realmente pudieran encontrar una vía fácil de Ujú, llegar. Pero ujú, es ujú. importante dar todos esos tips para que los estudiantes puedan abrirse y Sí, ver cuál es la ruta que pudieran encaminar para encontrar su estudio a través de posgrado, sea en especialidad, en maestría y en doctorado. Sabemos así es. que dentro del marco de esa maestría hay un nivel mucho más avanzado, más exigente, que te lleva Ujú. a ti a tener un nivel de análisis sobre la temática que nosotros encaminamos, pero sí que hay que tener una responsabilidad mayor. Y en Así temas es. de doctorado, pues ya se sabe, como ya hemos hablado, Ros, y Ujú. tú muy bien lo has referido, que la parte de doctorado es un asunto de tenerles amor, esa pasión a la investigación. Porque si a usted no le gusta leer, no le gusta investigar, no le gusta analizar la data investigada, pues entonces ni lo invente, porque eso es, el doctorado es investigación. Así es, así es. Sobre todo ese aporte que tú le vas a dejar a la sociedad que pudiera entregarse o una tesis doctoral o un Ajá. libro de texto que pudiera ya contemplar como un relevante instrumento que le va a servir a otras generaciones. Milagros, igual aquí están abiertos los micrófonos para ti, así que igual puedes compartir. Ujú. Eso es así. Entonces, Bueno, sí, buenas noches, gracias. Estoy acabando de entrar y escuchándoles a ustedes. Muchas gracias por la oportunidad. qué bueno, sí. Rosy, hay algo que me llama la atención mucho en la parte de doctorado. Y como bien tú Ok. decías, pudiera verse un doctorado de X tiempo dependiendo de la intensidad o de la programación. Pudiéramos encontrar doctorados, Bien. si pudiéramos hablar de esa parte. Sí, sí, yo sé que, mire, justamente, mire, los estudios doctorales realmente son estudios de investigación. Normalmente hay un proceso que hay que agotar que incluso refiere a un refrescamiento de lo que son algunas asignaturas, pero ya de una perspectiva más profunda, una visión global, ¿verdad? Hay asignaturas que manejan indicadores financieros, indicadores económicos, ¿verdad? Que nos da una mirada macro. Sin embargo, esos estudios doctorales que se promueven con 2 años, con todo un rigor, toda una metodología, que incluso en las redes podemos ver universidades extranjeras que nos venden una idea de que en 2 años podemos ya obtener un título doctoral. Y quiero decirles que tenemos que tener ojo con eso, porque el rigor científico, justamente, una investigación seria, con una rigurosidad, como hablamos, de rigor científico, amerita al menos 3 años mínimo. O sea,
En 2 años, aunque el que ingresa a un doctorado se supone que tiene ya una maestría, que tiene una experiencia en lo que es la parte de investigación. El rigor científico amerita otros detalles. Cuando hablamos de un doctorado, hablamos que lo lógico es que existan publicaciones donde ese doctorante, e incluso que ese doctorante esté al lado ya de un doctor con experiencia. Muchas veces en República Dominicana hacemos, digamos, como que relajamos un poco lo que son los estudios doctorales y creemos que definitivamente vamos a tener una investigación. Y le voy a decir, una investigación incluso amerita una madurez investigativa. Hay fenómenos que no se pueden describir, analizar, ni cuantitativa ni cualitativamente en un momento. Tienen que pasar incluso varios momentos. Y cuando hablamos de varios momentos, hablamos de hasta años, ¿m? A los fines de que yo pueda obtener un resultado. Obviamente, cuando hablamos de un estudio doctoral, una tesis doctoral, va a depender de qué yo quiero demostrar, qué yo quiero analizar. Le voy a dar un ejemplo. La pandemia. La pandemia fue un fenómeno social que experimentamos alrededor de 2 años. Hay situaciones que se analizan problemáticas porque justamente los estudios doctorales se fundamentan en complejizar situaciones a los fines de evaluar de manera detallada cómo se manifiestan algunos fenómenos y a partir de ese análisis de ese fenómeno, pues se obtienen resultados y a partir de esos resultados hay una aplicación o hay una hipótesis que se evalúa. Sin embargo, cuando recibimos ese proceso de pandemia, recibimos un impacto, no todo fue igual, no estábamos en el mismo contexto. Por lo tanto, si yo hago un análisis o tengo una hipótesis con relación a un fenómeno, eso es un aspecto que me va a impactar. Por lo tanto, yo no lo puedo estar haciendo en 2 años. ¿Por qué? Porque en 2 años no me pasó lo que el fenómeno me arrojó. Entonces, a partir de esa, vamos a decir, de ese argumento que le estoy desde mi humilde perspectiva planteando, hay elementos y hay aspectos que yo no voy a poder manejar en un estudio doctoral, en una investigación. Una investigación tiene estadios, estadios que incluso ameritan un tiempo de cocción a los fines de que yo pueda evaluar el fenómeno. Y ni hablar si es una investigación cualitativa, porque tenemos 2 tipos de investigación, una cuantitativa y una cualitativa. Y la cualitativa justamente emerge de cómo reaccionan los individuos frente a los fenómenos. Por lo tanto, ese es un punto que nos lleva al análisis con relación al tiempo que se promueve en algunos doctorados. Esa es esa parte, pero hay otra parte también que responde a lo que son las normativas académicas. Entonces, esas normativas, al menos 3 años de duración debe tener un doctorado para finalizar. De 3 a 5 años es que un doctorado tiene una validez académica y científica. Obviamente, el rigor de la metodología que se utilice es fundamental, pero por la normativa,
un doctorado debe durar al menos de 3 a 5 años. Y ni hablar dependiendo del tipo de investigación. Si es una investigación, por ejemplo, de un aporte médico en la medicina, ni hablar de esto, porque justamente hay, como decía yo ahorita, hay elementos que hay que tomar en cuenta a los fines de obtener un resultado fehaciente, un resultado realmente con validez, ¿verdad? Con una validez científica. Y más ahora, Rosy, con el tema de la inteligencia artificial, hay que velar porque en esa construcción de ese aporte, tú lo vas desarrollando. Desde que tú eliges el tema, primero tiene que ver que el tema no haya sido seleccionado ni se vaya a dar una modalidad de copy y paste. Eso es una. El otro es que con la inteligencia artificial ahora recae la responsabilidad en el que está realizando el trabajo y el mismo que está asesorando, porque son parte de identificar que no haya ese plagio per se para que no se profundice, porque la tecnología es un medio que permite lograr el fin, pero el autor del trabajo de investigación debe conocer que existe esa alternativa, pero usted debe velar por realizar metodológicamente todo el proceso de insertar la cita, la metodología del APA, todas las referencias para que al momento de pasar el plagiario no chille esa información como tal y no se le vaya a debilitar esa investigación que tanto esfuerzo le ha costado. Y eso va de la mano en tema de grado, de posgrado, dígase para la maestría, para lo doctoral. En todo nivel hay que tener cuidado porque en algunos casos, con tantas habilidades que tienen estos jóvenes al usar la tecnología, a veces buscan una contribución que ha hecho un autor y luego le ponen informaciones actualizadas que no fue emitida por ese autor. Y si la persona ha leído o quien va a corregir ese trabajo de grado ha leído el documento que escribió ese articulista o ese escritor y sabe que fue como un patch actualizado que le pusieron ahí, pues fácilmente que el trabajo se y hasta puede ser reducido, eliminado o no aprobado el trabajo que se esté realizando. Entonces es importante nosotros contemplar. Yo soy partícipe, Rosy, y aquí lo comparto con Milagro, que es cero plagio. O sea, cero plagio. Entonces usted vaya haciendo, insertándole su cita, redactando, porque a veces creen que Rosy habló sobre los estudios de posgrado y el nivel profesional que hoy se exige. Rosy Mateo 2023. Entonces, sobre eso ponen otra referencia. Milagro del Carmen dijo tal cosa sobre esto. Niurka Beato dijo esto. Y lo ponen, pero no construyen nada de lo que haya usted aprendido, sino que son citas. Porque así que se citan los trabajos en función de la metodología, pero ¿y la construcción tuya? ¿Dónde está? De lo que tú investigaste, de lo que analizaste, de lo que realmente tú vas a aportar a esa temática que tú has analizado. Y ahí es que hay que situar toda investigación para lograr la efectividad de que sea a través de la inteligencia artificial, sea de que usted haya construido una investigación de manera fehaciente, con palabras suyas, y pueda fundamentalmente redactar con su propio criterio una información en base a una data que usted haya investigado, igual debe apropiarse de la información, pero igual debe referir, debe citar para que cuando vaya a pasarle su plagiario, su evidencia de que no hay
nada que usted haya copiado y pegado y no se ve afectado con tantos trabajos que hoy salen en los medios que han sido plagiados. Sí, sí, justamente esa parte del rigor, justamente científico, corresponde. Ahorita yo hablaba de lo que es la madurez profesional y cuando hablaba de la madurez profesional, también hablaba de esa capacidad de pensamiento crítico y analítico que debe tener ese profesional. Por eso hice mucho hincapié en que cuando vamos a elegir un estudio de posgrado, una especialización, el estadio en que tiene que estar el profesional es un estadio, digamos, crítico, analítico, donde a partir de su ejercicio tenga una ansias, ¿verdad? De querer indagar cómo puedo mejorar el ejercicio o cómo puedo mejorar esta parte de este aspecto laboral o en mi impacto de la empresa. Fíjate que tú hablabas mucho de ese subsidio a nivel de becas, pero ¿cómo consigo la beca? La consigo a través de un ejercicio profesional importante, se supone, ¿verdad? Eso es lo que debe ser. Un ejercicio profesional importante, un perfil que responda a que si yo como empresa voy a invertir en ese colaborador, es porque proyecto un aporte tanto de mi empresa como del renglón productivo en el cual me estoy relacionando como empresa, ¿verdad? Entonces, ya bien sea que este profesional egresado de carrera tenga inquietudes, ¿verdad? Tenga la necesidad de fortalecer y a partir de ahí analice cuál es la inversión que voy a hacer en todos los renglones, tiempo, dinero, esfuerzo. Pero también la empresa lo analiza. ¿Cuál es el criterio o sea, cuál es el punto para yo elegir ese candidato y que pueda a través de esos estudios de posgrado? ¿Por qué? Porque ha alcanzado un nivel analítico, es una persona propositiva, volvemos al tema aptitudinal, actitudinal con C, aptitudinal con P también, como nosotros los docentes hablamos. O sea, ¿cuál es el todo? ¿Cuál es ese individuo de manera integral? ¿Qué proyecto a través de ese individuo? ¿Cómo mi empresa, eso a los fines de que me puedan subsidiar, qué mi empresa proyecta a través de mí? Pero luego, si no me subsidia, ¿qué puedo yo obtener a través de fortalecer estos conocimientos? Puedo generar, me puedo granjear un nivel de respuesta más competitiva en el mercado, pero también a través de mi aporte, ¿cómo puedo desarrollar esos proyectos a los cuales me voy a enfrentar? O sea, es una mirada crítica que debe tener ese postulante a estudio de posgrado. No importa en cuál nivel, si ya es en una especialización o una maestría, yo diría que a título personal un maestrante tiene tanto peso como lo tiene un doctorante, igualmente una especialidad. Cuando hablamos de estos estudios, nos estamos proyectando en un camino del conocimiento, de la investigación, y que yo me puedo granjear, fortaleciendo esas habilidades. Estoy en búsqueda de ese fortalecimiento. Entonces, de ahí viene lo que sería esa capacidad analítica, eso que tú hablabas de que los aportes deben ser no un copy-paste, sino justamente un espacio de análisis a partir de identificar aspectos relevantes en ese escudriñar documental que significa la parte de indagación, cuáles son los argumentos que voy a utilizar
¿Y cómo es que lo voy a comparar con lo que es la realidad profesional y la realidad, vamos a decir, el medio, el entorno? ¿Cómo yo puedo resolver problemas a partir de ese análisis crítico, de ese análisis, de una metodología de investigación que me arroje resultados realmente que dé aporte? Obviamente, luego que uno está en estos andares, toma conciencia también. Quizás al principio cuando un egresado o un profesional quiere una maestría, simple y sencillamente va con una inquietud de mejora en su espacio laboral. Pero luego cuando tú tomas conciencia, te das cuenta de qué tan exigente y qué tanto impacto tiene ese fortalecimiento de ese conocimiento. Ciertamente, yo me río porque de verdad que hay cosas que uno dice, cuando uno hace aporte, igual sale a relucir la información. Y cuando tú estás consciente de lo que escribe, pues los estudiantes pueden redactar un documento y yo sí les digo, eso lo escribí yo así, pero entonces ustedes tienen que decir al principio, según tal persona, esto es Claro, porque claro. usted no realizó ese aporte. Entonces usted tiene Así que es. poner el autor adelante cuando se trata de una expresión para que no se vea en defecto en el medio. Dice, sí, pero tal cosa, sí, pero eso lo escribí yo, sí. Bueno, ¿y dónde está la credibilidad? Y entonces dice Milagros aquí, muy delicado ese aspecto de la originalidad de la información. Y yo le sumo, y la credibilidad de la información. Porque hay un asunto, uno busca que la información sea original para saber la fuente que consulta, pero hay que ver la credibilidad de la información, porque nosotros sabemos que en el San Google la internet nos ofrece todo tipo de información de todos los niveles, de todo filtro, pero en ocasiones usted tiene que saber cómo usarla y si se trata mayormente de información actualizada. Así es. Porque si tú no estás en esa onda de la actualización y viene a presentar un trabajo de posgrado, de maestría o de doctorado, fácilmente, por ejemplo, me ha sucedido cuando estoy como jurado evaluando tesis y entonces hablan de tema de servicio o hablan de un tema que ya pasó, que ya, por ejemplo, si mencionan a nivel de comercio internacional y están hablando del acuerdo entre Estados Unidos, Canadá y México y mencionan el Telecan, yo ahí mismo ya lo anoto, no, desactualizado. No, miren, estamos Así hace es. tiempo en el marco del TEMEC y es una información que hay que montarse en el seguimiento y en la actualización, dado a los cambios constantes que se dan a nivel global. Y es Así es. importante nosotros motivar a los participantes, a los estudiantes que busquen informaciones originales y actualizadas, pero igual que tengan una credibilidad de la fuente que consulten para evitar una debilidad en el proceso. Y luego que tú estés al final, que tú entiendes que ya tú terminaste de eso, porque eso es, como decía Rosy, eso es tiempo, dinero, esfuerzo, dedicación, pasión. Señores, esto, el que se dedica a estudiar, ya a mí me lo han dicho mucho, es que tú te vas a pasar de letra y uno sigue más y más. Entonces uno Sí, se motiva. definitivamente cuando tenemos esa curiosidad investigativa, decía un sabio, mientras más sé que no sé nada. Así es, mientras más sé, todos los días se aprende algo nuevo, Así es, así todos es, los días. Y no hay nadie que lo sepa todo. Siempre usted así es. necesita, y si usted entiende que se lo sabe, no es solo validar, sino usted consultar si su Así es. criterio está hoy relacionado con la temática que está exponiendo. Eso es una información
sumamente relevante que nosotros podemos ver. Ujú, Bueno, ujú. Rosy, algunas puntualizaciones, algunas palabras al cierre. Esto ha sido muy gratificante. Yo sé que realmente nosotros vamos a dejar un aporte muy grande, sobre todo a los participantes, estudiantes, que a veces se les despierta. Y ahora, ¿cuál es la especialidad, la maestría que voy a realizar a nivel de posgrado? ¿Cómo me surge? Si ya yo conozco una serie de informaciones a nivel de grado, cuál es la realidad, a dónde Ujú. me voy a mover, dónde me voy a situar, cómo orientar a la sociedad en sentido general en ese ámbito. Bien, yo culminaría nuestra intervención eh, alertando a que seamos bien acuciosos a la hora de identificar nuestros estudios de posgrado. Seamos bien críticos hagámonos la pregunta, ¿cuál es realmente mi orientación o cuál es la orientación profesional que tengo? ¿Cuál es la fortaleza que necesito? Pero también, ¿cuál es la calidad de estudio de posgrado que estoy recibiendo? ¿Cuáles son las universidades? ¿Cuál es la calidad? ¿Cómo trabajan las universidades? La referencia de las universidades, eso es muy importante. ¿Cuál es el compromiso que voy a adquirir? ¿Estoy dispuesto a adquirir un compromiso financiero y de tiempo y espacio? ¿Mm? ¿Me voy a comprometer realmente a desarrollar un proceso de estudio serio? ¿Mm? Vengo aquí, tengo que identificar cuál es el staff docente que tiene ese estudio de posgrado. ¿De qué me va a servir realmente? ¿Cuál va a ser la aplicación que voy a tener en mi quehacer, verdad? ¿Me va a servir esto que me proyecto estudiar? ¿Cuál es la tendencia? Eso es una pregunta muy importante. ¿Cuál es la tendencia en los mercados en los que me muevo de especialización? ¿Mm? No llevarnos solamente de lo que es la pasión o lo que me guste porque es un hobby, no, sino cuál es la tendencia en mi entorno laboral, cuál es la tendencia que existe, cuál es la calidad académica que tiene la universidad a la cual estoy apuntando. ¿Cuál es mi inversión que voy a hacer a nivel cuantitativo? ¿Cuánto voy a invertir y cómo realmente me va a retribuir en el mercado? No solamente donde estoy laborando en ese momento, sino cuál es la tendencia del mercado laboral en el cual me estoy desarrollando. La tendencia es inteligencia artificial. Bueno, pues vamos a ver en el mercado, ¿verdad? Que existe tanto nacional como internacional. ¿Mm? Ahora tenemos realmente el mercado académico nacional tiene una tremenda competencia que son los mercados internacionales. Con esta universidad internacional, cuáles son sus egresados, cuál es la experiencia de sus egresados y dónde están colocados esos egresados. ¿Mm? ¿Cuáles son los aportes que esos egresados han podido hacer a través de proyectos que emergen de esos estudios de posgrado? Son elementos que debo tener en cuenta a la hora de yo invertir. Puede ser con una beca, pero también puede ser con un apalancamiento financiero propio. ¿Mm? ¿Cuál es o sea, un estudio de posgrado es una inversión, señores. Es una decisión que yo debo tomar a partir de criterios claros. Ese sería mi aporte final con relación a esa decisión y esa mirada hacia eh, el desarrollo o el impacto que puede tener ese estudio en mi vida y en mi entorno, porque somos integrales, no nos dividimos, somos tanto en mi vida personal, cuáles son las satisfacciones que me va a dar,
pero también cuáles son las satisfacciones profesionales y los aportes que yo puedo hacer bajo esas estructuras. Hay un punto, Rosy, en eso que tú ya vas refiriendo. ¿Cómo vale un estudio de posgrado, de maestría, de doctorado a nivel nacional o un estudio de esa índole a nivel internacional con relación a tú presentar esa información en su CV para los nuevos profesionales? Bien, muy buena pregunta. La pregunta me sugiere a un tema de posicionamiento. Hay una cosa importante. Actualmente, con el tema de lo que es la globalización de los currículum, que así es que lo podemos ver, hay un fenómeno. Los estudios de posgrados, en eso incluyo especialidades, maestrías y doctorados, actualmente se miden mucho por los docentes, digamos, nacionales con experiencias globales y los internacionales también. Entonces, ¿por qué a nivel nacional tenemos una perspectiva quizás más como que Limitada. como que tendemos bueno, si es un estudio, digamos, en Harvard. bueno, en Harvard, Oxford, Stanford, hay un digamos, Madrid, por ejemplo. En la INAE, Exacto. Por ejemplo, tenemos ahí estudios de la EAN, que es la Universidad de Medellín. ¿Por qué nosotros tenemos un posicionamiento mental de que si es extranjero es bueno? Yo me atrevo a decir que hay un estigma. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque justamente en estos momentos las instituciones no tenemos esas barreras, porque incluso las instituciones estamos utilizando docentes internacionales y los docentes incluso que tenemos en los staff, y hablo en sentido general, en los staff de la academia en sentido general, tienen avales internacionales. O sea, la calidad que tú recibes de un doctor graduado, digamos aquí, puede tener una calidad, yo no diría, tiene su valor. ¿Y por qué tiene su valor? Porque tiene una mirada internacional, porque justamente los conocimientos y las herramientas que ha obtenido tienen estándares internacionales, pero también tiene un elemento que es la contextualización nuestra de Latinoamérica. Me explico. El docente internacional puede tener muchas herramientas, definitivamente, pero hay una realidad que es una realidad que es la que te da el contexto. El contexto latinoamericano es totalmente diferente a un contexto europeo. Entonces, ahora mismo los estudios de posgrado en UCA, y eso te lo digo y lo comparto con el público y con el público que en su momento, pues, quizás podrá vernos. En estos momentos, las universidades estamos utilizando docentes con estándares internacionales, justamente gracias a lo que es la internacionalización, la globalización y hasta el elemento tecnológico.
Ahora mismo un docente puede estar en Inglaterra y te da clases aquí en un doctorado de Dominicana. ¿Mm? Sí, Un docente puede estar en Israel, ¿m? Y te da a ti la información y la orientación con estándares internacionales, igualito. ¿Por qué? Porque la barrera tecnológica nosotros no la tenemos ya. sí, sí, sí. Entonces, eso es una de las cosas que quizás, y mira, y de verdad que agradezco la oportunidad, que muchas veces el público no maneja. No maneja lo que es evaluar esa calidad académica. ¿Cuáles son esos docentes que me están? ¿Cuáles son esas publicaciones? ¿Cuáles son esos aportes reales que están dando esos docentes? Y muchas veces el docente nacional, vuelvo y repito, tiene igual calidad que uno internacional. ¿Por qué? Porque su formación viene justamente de estándares internacionales. Para doctorarse, por ejemplo, usted tiene que tener estándares doctorales. Así es. Entonces, Dice, antes que se ajá. retire, y escúchame, Sí, sí, cómo que no. muy interesante su reflexión, muchas gracias. En un momento estuvimos hablando de la parte de investigación y demás, y ella puso exacto. Ella dice, tengo que retirarme, les felicito. Ay, muchas gracias, Milagros. Tú sabes, bueno, si quiere decirle algo, de verdad, antes que se Sí, retire. no, muchísimas gracias. Darle las gracias, felicitarla. Muy interesante la reflexión, en verdad, como bien apunta la señora Rosy, a quien conozco desde hace muchos años y conozco su capacidad y veo que a la altura también usted, Niurka. Y qué bueno, porque cuando se piensa en hacer una inversión en un proyecto como ese, de un posgrado, ese nivel, pues hay que tener todos esos criterios bien definidos para uno saber, porque tanto la inversión de tiempo como de recursos, como lo que va a involucrar, lo que va a exigir, pues es fundamental. Y esos detalles, qué bueno que ustedes están dando esa luz. Y no solamente a la persona, sino también a los empleadores que piensan entonces invertir en sus empleados, ¿verdad? En sus colaboradores y hasta los padres que queremos apoyar muchas veces esos sueños de los hijos, pues también que escuchen todo eso, está muy bien. Así que las felicito de verdad. Gracias. Un abrazo, mi Gracias. estimado. Y sobre Un todo, abrazo. ahí adicional a lo que refería a la señora Milagros, de verdad, Rosy, hay empresas, bueno, entidades también gubernamentales que para ofrecer esas becas, sea total o parcial, requieren de la firma de un contrato donde ponen condiciones y deben ofrecer un rendimiento por un periodo de tiempo como parte del compromiso que se asume y de esas oportunidades que han recibido. Porque muchos quisieran, pero no tienen la oportunidad por el costo y esa modalidad de generar un ingreso que puedan dejar para un estudio superior, que sabemos que entre uno y otro tiene su costo considerado, para no decirle elevado. Sí, tiene un costo coherente a quizás el tipo de estudio que sugiere, un estudio especializado realmente. Eso es así. Milagro, pues mil gracias por la Gracias a participación. ustedes. Esto queda Gracias. diferido, Milagro, en mi canal Aprende con Yulka, que igual puedes suscribirte y compartir con otros una vez lo suba. Cómo no, gracias, Niurka. Gracias, Rosy. Buenas Un Abrazo. noches. placer. Rosy, Bye, pues bye. una palabra al cierre. Bueno, darle las gracias por el espacio. Definitivamente para mí fue una experiencia muy interesante y una oportunidad para poder compartir realmente algunos tips y algunos elementos importantes a la hora de elegir nuestros estudios y nuestros sueños. Excelente, Así de verdad que para agradezco. mí un placer y muy buenas noches. Para mí es muy gratificante sobre
lo que siempre apuntalo, ese aporte que uno le deja a la sociedad, Así es. esa información que pueda ser orientadora a aquellos jóvenes y también adultos que hoy se motivan a realizar una carrera o Así una es. maestría y que tienen tiempo Ujú, y espacio y a ujú, veces no definen qué es lo que quieren y exacto. pudieran llegar y hasta hacer su doctorado sobre la base Claro, claro. de esa investigación, de ese aporte que pudieran realizar. Saben Así que es. esto es asunto de pasión, de vivir, de poder compartir conocimiento y saber. No, y que se vea realmente esto como un proyecto personal y de vida, pero a la hora de elegir sepamos qué vamos a elegir y cómo, cuáles son las condiciones. O sea, es un Sí, tema de decisión realmente. Y de verdad que surte sus efectos y hay un impacto muy importante en lo que es la persona, la perspectiva cambia y lo que es su progreso profesional, porque definitivamente que se fortalece lo que es el ejercicio y crecemos a través de fortalecer estos estudios. así es, y dejar ya esa puntualización que igual en nuestra República Dominicana hay universidades que usted se inscribe en maestría y cuando ya tiene un año o un periodo de tiempo le dan el título de especialidad y usted se puede abrir a la docencia y Claro, ese claro. aporte cognitivo que le permite transmitir información Ujú, de ujú, una forma u otra y generar unos ingresos extra que es claro. parte de lo que también usted busca en esta sociedad. Así es que Rosy, ese cariño, de verdad que Bueno, para mí un placer y estamos a la orden y ojalá que estas informaciones sirvan de verdad al público, a tu público, Niurka, y, y a todos en general. Así que qué claro bueno que que nos sí. tenemos la oportunidad. Sí, y sobre todo así, Rosy, porque nosotros sabemos que en nuestra sociedad cada vez más la gente busca información, pero este tipo de información quisieran encontrarlo en muchas fuentes, pero Bien. escucharlo de manera así Sí, digerible, tan suave, tan sí, actualizada, sí. pues ese es un aporte que nos satisface para Agradezco dejarlo la, a agradezco nuestra, la oportunidad. para dejarlo ahí a nuestra sociedad dominicana. Así es que Sí. feliz noche y buen descanso. Feliz noche.